que decirlo, ¿no? Se les cayó el montaje, se les cayó la farsa. Lo que pretendieron construir como algo orgánico, porque así lo presentaron, ¿no? Como algo en donde había millones de jóvenes que iban a participar, donde utilizaron una cuenta de Generación Z, que por cierto era una cuenta que promovía la campaña de un personaje a una campaña presidencial en Venezuela, resultó que eran los mismos de siempre, ¿no? Pues había un chavorruco por ahí, Generación Z, Costa Naranjo, aquí está, ¿no? Estaba otro chavorruco también por allá, me imagino que también se siente Generación Z, ¿no? Y lo que sí vimos es que los mismos de siempre, ¿no? Estaban atrás de esta marcha. ¿Por qué vimos que estaban atrás? Bueno, el primer tema es que a quien tanto decían que era uno de los principales voceros orgánicos de este movimiento y que no tenía afinidad política, pues resulta que hay un contrato por 2,106,000 pesos. Le pagan 175,000 pesos. Por cierto, Leo, sigue vigente este contrato, ¿eh? Yo le pido a Jorge Romero, al presidente del PAN, que si ya Edson decidió irse del país, porque fue lo que anunció en sus redes sociales, pues por favor no se ahorre a los mexicanos y a las mexicanas estos impuestos que les pagamos. No, me sorprende. O sea, un gobierno que antes, durante y después ha estado intimidando, que intentó bloquear que se llenara el Zócalo, persiguiendo jóvenes. Ojalá le pusieran esa energía y esa capacidad de investigación para perseguir a los criminales. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Nuevamente el 2 contra 1 le hicieron al panista Damián Cepeda y le pegaron tremenda arrastrada tanto la diputada del PT Lilia Aguilar como el vocero y diputado federal de Morena Arturo Ávila. Ya no saben estos panistas ni cómo defender su marcha de la Generación Z. Esto de que los jóvenes están en total desacuerdo con las políticas de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sí, colgándose con los temas como el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, el alcalde que había pedido protección y que también, mis estimados amigas y amigos pregoneros, pues quería llegar hasta ser presidente con sus políticas en contra del crimen organizado. Pues ahí está ahora Damián Cepeda, que ahora con todos estos contratos y todo esto que pues ya no pueden ni siquiera negar a estos panistas de que pagan para poder llevar a cabo este tipo de campañas en contra de la 4T, en contra de Morena y en contra de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pagarle a jovencitos, hacerlos creer que son apartidistas. Y bueno, mis estimados amigas y amigos poneros, están en su nómina y ahora pues este es el rostro de Damián Cepeda, que lo hicieron papilla en esta mesa de debate. Vamos a verlo. Déjame comenzar contigo, Lilia. Pues mucho se ha hablado de esta marcha. ¿Por dónde quieres tú empezar? ¿Qué destacarías de la marcha del sábado? Bueno, yo la desmenuzaría en, primero, la convocatoria, segundo, la marcha en sí misma y luego lo que ha venido después y lo que se ha ido descubriendo después. Porque, primero, el tema de la convocatoria fue no solamente tan polémico como la marcha, ¿no? ¿De dónde venía la convocatoria? Hay un análisis de Milenio que ya ha sido público hace tiempo, que dice que de 17.5 millones de interacciones que tuvo esta marcha, que se supone en redes sociales. Que tuvo en redes sociales, y a eso ahí va, que se supone se convoca por redes sociales, bueno, pues tuvo más o menos una cosa como 8 millones de bots que habían estado pagados y que habían venido desde el extranjero. Pero hay que decir que más o menos como la mitad, un poco más de la mitad de las interacciones fueron orgánicas y eso se vio el día de la marcha. Segundo, bueno, la participación de este joven, yo ya no sé si sea Generación Z o qué cosa, pero Edson Andrade, que fue uno de los promotores que tratan de disfrazarse de Generación Z, que se ponen un sombrero de paja queriendo ahora enarbolar causas que no les corresponden y que hoy sale a la luz que fue pagado en un contrato de 2 millones de pesos por el Partido Acción Nacional, una cosa como 170 y tantos mil pesos al mes. En la marcha, y terminaré con esto, yo creo que vimos de chile de verde y de manteca, como se dice coloquialmente. No era una marcha de la Generación Z, eso es lo primero que tenemos que decir, aunque había personas de la Generación Z. Y segundo,
lo que vimos, una oposición queriéndose colgar, ¿no? Algunos políticos despistados ahí manchando la marcha, queriéndose colgar. Y vimos también el reflejo de la oposición de mucha gente que tiene descontento con este movimiento y que tiene descontento con este gobierno. Yo creo que hay que reconocer que había gente orgánicamente marchando y que eso, pues tiene que llamar la atención de todos nosotros. Muy bien. Damián, ¿cómo viste tú la marcha? Mira, a mí me parece que es un llamado de atención que el gobierno no quiere escuchar. Creo que es un punto de quiebre este momento y todo lo que ha estado pasando de un país que está fuera de control, que la violencia está creciendo, el asesinato del alcalde en Uruapan, la falta de acción del gobierno. Y creo que todo eso genera una crisis y entonces pues explota en manifestaciones. Es normal. ¿Cuándo se manifiesta la gente? Pues cuando hay crisis. Y hoy en México hay crisis, una crisis marcadamente de inseguridad. Yo resaltaría 3 cosas, más allá de detalles que ahorita entramos. La primera, todo ciudadano tiene derecho a manifestarse. O sea, perdón, pero Morena no tiene el monopolio de la manifestación, ni es una concesión graciosa del gobierno. Es decir, miren, qué bueno que los dejo manifestarse. No, es un derecho constitucional. Te guste o no, los mexicanos nos hemos ganado ese derecho y tienen que respetar. Segundo, el rol que le toca a un gobierno en un mundo democrático es generar condiciones adecuadas para que se manifiesten, más allá si coinciden o no, respetar, escuchar y mejorar tus políticas públicas. Eso le toca a un gobierno democrático, no atacar, intimidar, perseguir y mucho menos reprimir y contestar con violencia ante jóvenes y ciudadanos que se están manifestando como lo hizo el gobierno Morena. Y tercero, y para mí lo más importante, el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Que hay violencia fuera de control en el país. 202,000 asesinatos con López Obrador. Presenta el sexenio más violento de la historia de México. Y un gobierno, marcadamente el anterior, que no lo quiso combatir, que dio abrazos a los delincuentes y que permitió el control territorial. Eso ha hecho que los jóvenes se sientan inseguros y por eso se están manifestando. Entonces, hoy lo que debería hacer el gobierno es dejar la división, dejar el odio, escuchar y mejorar. Arturo Ávila, de Morena. Leo, yo me divertí muchísimo, la verdad, esta semana, porque hay que decirlo, ¿no? Se les cayó el montaje, se les cayó la farsa. Lo que pretendieron construir como algo orgánico, porque así lo presentaron, ¿no? Como algo en donde había millones de jóvenes que iban a participar, donde utilizaron una cuenta de Generación Z, que por cierto era una cuenta que promovía la campaña de un personaje a una campaña presidencial en Venezuela, resultó que eran los mismos de siempre, ¿no? Pues había un chavorruco por ahí, Generación Z, Costa Naranjo, aquí está, ¿no? Estaba otro chavorruco también por allá, me imagino que también se siente Generación Z, ¿no? Y lo que sí vimos es que los mismos de siempre, ¿no? Estaban atrás de esta marcha. ¿Por qué vimos que estaban atrás? Bueno, el primer tema es que a quien tanto decían que era uno de los principales voceros orgánicos de este movimiento y que no tenía afinidad política, pues resulta que hay un contrato por 2,106,000 pesos. Le pagan 175,000 pesos. Por cierto, Leo, sigue vigente este contrato, ¿eh? Yo le pido a Jorge Romero, al presidente del PAN, que si ya Edson decidió irse del país, porque fue lo que anunció en sus redes sociales, pues por favor no se ahorre a los mexicanos y a las mexicanas estos impuestos que les pagamos. Todavía le queda el mes de noviembre, 175,000 pesos, le queda el mes de diciembre, 175,000 pesos, le queda el mes de enero, 175,000 pesos. Pero llegaron al ridículo, Leo, ¿no? Los del PAN y los del PRI, acompañados de los personajes de siempre, Claudio X González, el empresario que no paga impuestos, de utilizar una narrativa de violencia, porque ante el fracaso de la movilización, dijeron, vamos a exportar imágenes de violencia. Y vimos al joven Carlos Mancilla, este joven que lo único que hace en tribuna es mentarle la madre a todos, son las palabras que se sabe, publicando una foto del 2006. ¿Es diputado? Diputado, gente cercana al dirigente del PRI, publicando una foto del 2006, como si hubiera sucedido en ese momento. El ridículo monumental de la oposición. Iraíz Reyes, que vienes en representación del Movimiento Ciudadano. Yo creo que la constante de este gobierno ha sido tratar de buscar culpables, responsables y desacreditar a personas que legítimamente están haciendo uso de su derecho a manifestarse. Tratan de señalarlo como si fuera una conspiración, como si la gente por voluntad propia no decidiera salir a marchar.
en una situación de violencia, de corrupción y de inseguridad que estamos viviendo en este país. Ya ha sido la constante de la mañanera, una cacería de brujas, que si los del Poder Judicial están protestando es porque son privilegiados, que las mujeres están manipuladas y por eso salen a las protestas feministas, que si los campesinos y productores están influenciados por la derecha y ahora que los jóvenes están siendo manipulados. Yo no entiendo por qué no reconocen que hay descontento social, que la gente se está manifestando y que verdaderamente tienen motivos para hacerlo. Yo esperaría de una presidenta, de un jefe de Estado, que en lugar de dedicar tanto tiempo en una mañanera, la mañanera del pueblo, que creo que ya le deberían de llamarse el enemigo del pueblo, en lugar de estar dedicando tanto tiempo en ello, pues más bien debería estar escuchando, estar actuando en consecuencia, estar tomando las demandas de todas estas personas que salieron a protestar. Creo que era una oportunidad que tenía este gobierno, que tenía Morena, de manifestar y demostrar con hechos que son diferentes, que son esa izquierda progresista que nace de los movimientos sociales y de las marchas que tanto dicen ser, porque la izquierda lo que debería estar haciendo pues es más bien abrazar los movimientos sociales, es tomar todas estas demandas ciudadanas y llevarlas a una agenda, no reprimiendo con violencia las manifestaciones de las personas, no tratando de desacreditar y buscar como en una cacería de brujas quiénes son las personas que están convocando a las marchas. Yo no esperaría esto de una presidenta que dice ser hija del movimiento del 68 y mucho menos esperaría esto de un movimiento que dice ser progresista. Más bien creo que están actuando como una derecha autoritaria del siglo XX. Derecha autoritaria del siglo XX. Lilia, del Partido del Trabajo. Mira, yo creo que lo que dice Iraíz tendría cierta lógica o pudiese ser parcialmente cierto si es que esto fuese una marcha que genuinamente era de la generación Z. O además que tuviera una causa en común, pero yo creo que hemos coincidido después del análisis de varios días de esta marcha, como dije al inicio, que eran de chile, de verde y de manteca, y que claro que había personas que tenían inconformidad, sobre todo con el tema de seguridad, que yo voy a sostener tajantemente que es resultado de la guerra contra el narco en la que nos metió el Partido Acción Nacional. Pero en la realidad trataron de usar una bandera. Lo que no podemos engañarnos en esta mesa y en las mesas de análisis es lo que está evidente. Como bien lo dijo Arturo, ellos trataron de utilizar una bandera, un pretexto, porque no les había funcionado la marea rosa, aunque pareciera que hay muchas marchas de la marea rosa que fueron un poco más, tuvieron mayor asistencia, el tema de frena. O sea, esto ha sido el esfuerzo constante de una oposición que quiere articularse y que quiere tomar las calles. Hay que decirlo como es, que hoy tiene un elemento nuevo que se llama Ricardo Salinas Pliego, que Ricardo Salinas Pliego, utilizando su televisora, la segunda televisora más importante de este país, o al menos una de las principales, ha tratado de volver esto un movimiento social, pero yo sigo insistiendo. Mira, a mí me da gusto que haya oposición, yo lo he dicho aquí muchas veces, necesitamos oposición en este país. El tema es que una oposición inteligente, congruente, que si va a enarbolar las causas de la ciudadanía, las enarbole en las cámaras y no ande defendiendo a los oligarcas de este país. Y más allá de eso, yo creo que lo que nos debería de preocupar, y sobre esto quiero hablar muy rápido, son este tipo de mensajes que encabezaron en esa marcha, o sea, símbolos que borramos, la mayoría de ellos, que eran pues neofascistas, vamos a decirlo de esa manera, y símbolos que personificaron el odio en la persona de la presidenta. Yo sostengo, y con esto termino, que esta marcha tenía el objetivo de entrar a Palacio Nacional y repetir lo que se hizo en Estados Unidos en la entrada del Capitolio. Ese era el objetivo de esta marcha, por eso lucharon, por eso el Bloque Negro insistió tanto en entrar a Palacio Nacional, y además hay un elemento de machismo en ese asunto, porque creyeron que hoy, como la presidenta es mujer, iban a poder hacerlo. ¿Cómo ves, Damián Cepeda, del PAN? A mí me tiene sorprendido lo terrible que ha reaccionado el gobierno. Sorprendido, yo difiero del gobierno en política pública, pero no, ahorita no me sorprende. O sea, un gobierno que antes, durante y después ha estado intimidando, que intentó bloquear que se llenara el Zócalo, persiguiendo jóvenes. Ojalá le pusieran esa energía y esa capacidad de investigación para perseguir a los criminales. O sea, los jóvenes los tratan como criminales. ¿Qué digo como criminales? A los criminales le tapan la cara, cuando menos. A los jóvenes los exhiben en la mañanera y dan sus datos personales, que es delito, poniendo en riesgo la vida de las personas. Están clavados con que es que un joven convocante, porque fueron miles, Dios santo, miles de personas que salieron y el sentir es real. Lo siento
perdidos, fuera de toda realidad. O sea, perdieron toda brújula moral, toda autoridad moral, traicionaron los principios con los cuales se postularon. Tanto que hoy plantean salir a celebrar, Leo. Escucho yo ahorita, me divertí mucho esta semana, yo no, porque vi a un señor con una bandera que no estaba haciendo nada más que defender a su país, ser atacado por los policías cobardemente, porque vi a policías pateándole la cara a un joven que lo pudieron haber matado. No, yo no me divertí. Esto es trágico para este país. Plantean celebrar, ¿celebrar qué? 202,000 asesinatos en el sexenio pasado. Dices la celebración que plantea la presidenta. 133,000 desaparecidos y no localizados. Eso quieren celebrar. Quieren celebrar lo que está pasando en Sinaloa, en Tamaulipas, lo que pasó en Michoacán cuando mataron al alcalde de Uruapan, la cabeza que le cortaron a un alcalde en Guerrero y que le pusieron arriba del carro. Eso quieren celebrar. Quieren celebrar 45 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud, 25 millones de mexicanos que tienen rezago educativo, 9 millones de mexicanos que tienen más carencias sociales. No, por Dios, es que de veras despierten, dense cuenta que están equivocados. Yo dejo una pregunta, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó a Morena para estar haciendo hoy lo que tanto criticaban en el pasado? No es justo. Despierten y corrijan. ¿Qué les pasó, Arturo Ávila de Morena? No me voy a cansar de repetir en esta mesa, Leo, que el pésimo presidente panista Felipe Calderón entró a gobernar este país con 10,000 homicidios al año y los multiplicó a 120,000. Así salió. Una política pública enfocada a sacar al ejército sin estrategia, a tener daños colaterales, porque así les decía el presidente espurio que se robó una elección, ¿no? Y hoy viene Damián Cepeda a querer darnos clase de moral. Te voy a decir qué está de fondo, qué está pasando realmente. En una mesa contigo, Jorge Castañeda dijo con toda claridad, ¿no? El manual para la oposición ahorita es go negative, vayamos negativos, ¿no? Con guerra sucia, pero sucia en serio, dijo, contra Claudia Sheinbaum, dijo. No contra López Obrador, también con investigación, con chismes, con mentiras. Eso es lo que hicieron. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de Bolsonaro, donde trataron de hacer un modelo similar, amplificado, con redes digitales, con la gente de la derecha internacional, con estrategas que están hoy contratados aquí en México, como Javier Negré de la Derecha Diario, ¿no? Y que trabaja para ellos también. Y en el caso también de Argentina había un descontento social. La enorme diferencia es que estamos en un país en donde han incrementado y han salido de la pobreza 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, mientras ellos metieron a la pobreza 3.8 millones de mexicanas y mexicanos. Y también Peña Nieto a 3.4. Que en este país incrementamos el salario mínimo en un 135% en términos reales, mientras ellos decían que la mejor ventaja competitiva de nuestro país era la mano de obra barata, una especie de esclavitud moderna. Nosotros, por ejemplo, hemos logrado que 1 de cada 4 familias en nuestro país reciba una transferencia directa. El 10% del Producto Interno Bruto, reduciendo la desigualdad históricamente, lo que nunca hicieron y lo que odian los programas sociales porque los votaron en contra. También, definitivamente, tengo que decírtelo, y a los ojos, aunque no me quieras ver, no somos iguales. Gracias a Dios. Bueno. Iraíz. Pues regresamos a este sinfín de teorías de la conspiración. ¿Por qué no pueden aceptar que la gente genuinamente se siente molesta con este gobierno y harta y de manera voluntaria decide participar, ¿no? O sea, resulta que todos los mexicanos son manipulables. ¿Dónde quedó esa república amorosa, que amor con amor se paga? Pues es que prácticamente eso es lo que están diciendo. Sí. Tratan de decir que hubo una manipulación conspiracionista y que por eso la gente salió a protestar, porque no reconocen que la gente de manera voluntaria salió a las calles, que hubo violencia, que hubo represión contra personas que solamente estaban tomando videos en una manifestación, ¿no? Ahora, Morena supuestamente nació de las calles y nació de la protesta y la manifestación. Ahora están reprimiendo a quienes de manera voluntaria deciden manifestarse. Y aparte llevan 7 años descalificando al Poder Judicial, a los activistas, que los periodistas son sicarios y oportunistas, que las mujeres, o sea, verdaderamente un movimiento de izquierda debería ser democrático y la democracia implica la escucha, escuchar las conversaciones que se están dando. Yo no sé si han visto las conversaciones en el entorno digital, en donde hay molestia de juventudes con el gobierno, ¿no? O sea, a lo mejor dirán que son falsas. Yo, cuando me tocó ver el impuesto absurdo a los videojuegos, me escribieron miles de jóvenes molestos con el gobierno, miles de jóvenes diciendo, oye, salgo a trabajar jornadas más de 40 horas, llego a mi casa, lo único que hago es utilizar mi tiempo de manera libre y ahora el gobierno me dice que tampoco puedo jugar lo que me dé mi gana, ¿no? Entonces, yo creo que mientras este gobierno siga sin dar verdaderos resultados al combate a la inseguridad,
siga sin combatir la corrupción, siga distrayéndonos del verdadero problema, como vimos ahora con el huachicol fiscal y el caso de la barredora y otros casos de corrupción, creo que no van a ser miles los que salgan a protestar, van a ser millones de personas las que salgan a protestar. Esto fue una chispa de un despertar generacional, pero creo que todavía viene más y no van a ser solamente jóvenes, van a ser personas de todas las generaciones, como sucedió este 15 de noviembre. Muy bien, pues una última ronda de conclusiones de esta mesa que, la verdad, creo que el tema de la manifestación trasciende la manifestación, claro, ¿no? Lilia. Bueno, en ese sentido, o sea, yo creo que lo que Iraíz acaba de decir es más un deseo y también trata a la oposición de sacar una ganancia de pescadores, pero vamos a ver el post de la manifestación. Yo insisto que fue una manifestación de símbolos con suásticas, símbolos donde hoy creen que esto es válido decirle a la presidenta, y yo no creo que sea la gente naturalmente la que está haciendo estos insultos, donde podemos dar atrás en el tema del posicionamiento de los derechos de las mujeres. Creo que ha sido una marcha de símbolos también, los desubicados que ha presentado Arturo, de esta gente que intentó colgarse, ve a estos dos representantes del partido tratando de colgarse una marcha. Yo primero decir, yo respeto, mi mamá solía decir con mucho orgullo que yo di mis primeros pasos en una manifestación, y yo creo que eso es cierto, y yo hay algo que respeto, es el derecho de manifestación, y además pienso que los jóvenes deben de ser naturalmente revolucionarios, porque entonces si no estamos perdidos, si no salen a la acción. Además hay que reconocer que este gobierno no es inefable y que tampoco somos perfectos, y que claro que debe de haber descontento y que necesitamos estos elementos. Yo escuchaba ahorita también que no podemos reprimir la marcha. Pues, ¿cuál represión de la marcha? Los policías estuvieron ahí 4 horas deteniendo a los manifestantes, cuando inclusive sufrieron, ¿por qué no hablan del intento de asesinato que sufrieron los policías? Yo también aquí he dicho con mucha claridad que hoy tengo un nuevo concepto de los policías, porque hacen un trabajo muy difícil, donde tienen que aguantar la violencia y no tienen con qué responder. Pero quiero terminar. Cuando digo que era una marcha de símbolos, también este símbolo de querer entrar a Palacio Nacional para querer desacreditar a la presidenta. Y yo creo que es un juego muy perverso, porque finalmente esto que están haciendo de pedir ayuda a Estados Unidos, Lili Telles sale inmediatamente al siguiente día después de la marcha otra vez a decir que solicitan la intervención, y yo creo que están tratando de abrir la caja de Pandora, y eso es inaceptable, porque podemos tener diferencias internas, pero el solicitar la intervención en un país como Estados Unidos, que está dispuesta además a hacerlo, bueno, pues me parece sumamente grave, y creo que esto puede ser la chispa que enciende la ladera, sí, pero también puede ser el inicio del desastre de una oposición que, como no tiene legitimidad, está viendo hacia el extranjero. Muy bien. Damián Cepeda, conclusiones, por favor. Escucho sinceramente a los voceros de Morena y al gobierno. Escuché el mensaje de la presidenta hoy, me refería al compañero, y a la presidenta hoy, y pareciera que viven en un mundo paralelo, en un México de caramelo, o sea, donde todo está maravilloso, y no. O sea, dicen, no, es que ya no hay corrupción. Perdón, tienen el caso de corrupción más grande de la historia de México, con el huachicol fiscal. Es que los funcionarios ya no se corrompen. Los sobrinos del secretario de Marina, López Obrador, eran los organizadores del crimen organizado. Pusieron al líder del cártel en Tabasco de cabeza. Es que ya no hay persecuciones a quien piensa distinto. Vean lo que le están haciendo a jóvenes, por Dios. O sea, no, es que no se promueve el odio. Todos los días lo están haciendo. Entonces, perdón, pero eso está completamente alejado de la realidad. ¿Qué sigue? ¿Qué debería hacer el Estado? Una agenda para los jóvenes, para esos más de 30 millones de jóvenes, y para todos los ciudadanos que lo que quieren simple y sencillamente es bien fácil, que no los maten, poder salir a la calle y que no te maten, poder trabajar y que no te extorsionen, poder vivir en libertad. Una agenda que desarticula el crimen organizado a través de combatir al crimen, a través de combatir el dinero y a través de acabar con el pacto de impunidad de políticos corruptos que están protegiendo a criminales del partido que sean, al bote, con carácter, con fuerza, sin pretextos. Una agenda para darles vivienda accesible, una agenda para darles salud si se enferman, una agenda para educación de calidad, una agenda para oportunidades de empleo. Eso necesitamos, pero no, están en sus fantasmas, están con sus telarañas. Yo volteo y veo un gobierno rebasado. De hecho, veo un gobierno que está en su primer año y ya lo veo viejo. Lo veo como si estuviera acabando el gobierno. Estamos hoy recuperar el camino y sumar esfuerzos, como se acaba de sumar en la Cámara de Senadores, por ejemplo, y que salió por unanimidad la ley de extorsión, porque cuando algo es positivo se apoya, pero no así con todos
los errores, violencia que se está generando. No, quítense telarañas. Los jóvenes están en una lucha legítima. Mi mensaje final es a jóvenes y ciudadanos, no es momento de callar, es momento de actuar, es momento de luchar por un México pacífico y por un México con oportunidades, porque eso lo debería garantizar el gobierno, pero desgraciadamente el gobierno de Morena no nos los quiere dar. Hay que luchar por ello. Muy bien, Arturo Ávila de Morena, conclusiones. Los conservadores, históricamente en nuestro país, Leo, cuando no tienen respaldo popular, han recurrido al intervencionismo. Ahí está una etapa trágica con el presidente James Polk, que pues, nos quitó el 50% del territorio mexicano. Y lo hizo con el apoyo de los conservadores, los del PAN de antes, ¿no? Los conservadores. Si por ellos fuera, irían con cualquier otra nación a tratar de intervenir en la soberanía de nuestro país. Ellos no quieren a México. Ellos odian a México. No les gusta nuestro país. Dicho lo anterior, la gente, los mexicanos, las mexicanas, hoy aprueban, y esta es una encuesta de encuestas, en un 73% a la presidenta Claudia Sheinbaum. Por cierto, en las encuestas se encuestó a la generación Z y el 65% dice que está de acuerdo con las políticas de la presidenta. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues vean cuánta gente fue a la marcha de hoy, a la convocada. Creo que han reportado 150 personas. Y hay 2 entrevistas que seguramente estarán siendo objeto de análisis. Una es cuando le preguntan a uno, oiga, ¿usted por qué viene a marchar? No puedo decir porque hay un tema político y me van a regañar, ¿no? Y otro personaje que va encabezando la marcha es un personaje que frecuentemente sale acompañado de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, que tiene completamente descuidada su alcaldía por estar mucho más enfocada en temas para tratar de desestabilizar sin duda a nuestro país. Yo lamento mucho la oposición que tenemos. Ojalá y tuviéramos una mejor oposición. Ojalá y estuvieran jugando, pero para las elecciones. Esa es la democracia. Viene 2027. Ahí el electorado va a tomar la mejor decisión, no con intervencionismo, no con amplificaciones falsas. Y reitero, y digo para finalizar, bienvenidas las marchas, bienvenidas las expresiones en contra del movimiento, pero no las que son simuladas y no las que tienen otro objetivo.